Muy buenas noches a todas esas personas que nos están escuchando una noche más en Prime Global Connection. Buenas noches a todos. Saludos a esas personas de República Dominicana, Florida, México, todo Puerto Rico, Colombia y otros países que se estén conectando en la noche de hoy. Primero que todo, quiero agradecer el apoyo que nos brindó Todd Smith, Jim Fowler y Maricel el jueves en ese mega evento, esa mega presentación. También quiero felicitar a todos esos VIP, esos elites que estuvieron en esa reunión VIP con Todd Smith y Jim Fowler, que fue de mucho crecimiento, muy valiosa. Y a todas esas personas que se dieron cita el jueves, que hasta el conocimiento que tengo el día de hoy ha sido un 100% de efectividad la noche del jueves. Y el día de ayer fue un día, con honestidad les digo, la mejor presentación que yo he estado. Jim Fowler, la historia de Maricel y cómo Jim Fowler fue llevando al 100% de la audiencia, y cuando se acabó el evento estaba todo el mundo bien motivado, bien pompeado, que hoy me estaban testeando personas que estaban enviando textos, haciendo llamadas y aplicando lo que aprendieron ayer en ese mega evento. Y yo les quiero felicitar a todas esas personas que se dieron cita ayer con Jim Fowler, y que no se quede solo en conocimiento, pónganlo en la práctica. Si estuviste ayer allí o te conectaste a través de YouTube, que yo sé que hubo gente que estuvo conectada a través de YouTube en Florida, Dominicana, México, Puerto Rico y Colombia, que no se quede en el conocimiento, aplícalo, vamos a aplicarlo. Todo lo que enseñó Jim fue muy, porque muy valioso. Y si miren la historia de Maricel, cómo se ganaba $50 mensuales, y de ganarse $50 mensual americanos, el año pasado se ganó $25,000 en un año, que eso en Filipinas significa más de $1 millón filipinos, y fue un gran historia. Me dejó impactado la historia de Maricel. Y también quiero felicitar a Basti Rivera y a Pedro Hernández y al señor Felizoto. En estos últimos 3 años se ha hecho un trabajo excelente junto con todo el equipo de Puerto Rico. Y Basti, sé que fuiste una piedra principal en todos estos eventos. Esto fue el resultado de 3 años anteriores, y te felicito por ser la persona que eres con todos nosotros, especialmente conmigo, que has sido mi mentora de que empecé en esta industria y me has llevado desde cero hasta convertirme en lo que ha sido el John's Paradiso del día de hoy. Ok, vamos al tema. Limpieza intestinal. Aquí muchas personas, cuando hablan de limpieza intestinal, ellos piensan o creen que es estar 1 día, 2 días, 3 días tomando teces o juguitos para que los limpie. Pero en mi experiencia personal y de los muchos médicos que he dialogado este tema, es imposible que un intestino que tiene más de 25 pies de largo, desde el esófago hasta el ano, se pueda limpiar en 1 o 2 días. Es imposible. Y hoy vamos a estar hablando sobre qué solución tenemos nosotros para esas personas que quieren limpiar el sistema gastrointestinal. Y esto que voy a citar ahora, esto lo dice un médico que más adelante voy a estar nombrándolo, y él dice que más de 65 problemas diferentes de salud son causados por un colon intoxicado. Lo repito, más de 65 problemas diferentes de salud son causados por un colon intoxicado. O sea, que hay muchas condiciones físicas que con el simple hecho de mantener tu intestino limpio no tienen por qué darte. Y si las tienes, las puedes revertir en cualquier momento. Y hay más de 50 millones de visitas al año a los doctores por problemas digestivos. Y se gastan más de 87 billones en costos médicos al año por problemas digestivos en la nación americana. Y esto es interesante porque este doctor, él se llama el doctor Anthony Basser. Él es profesor de gastroenterología en Nueva York, y él dice que en su tiempo que lleva la gastroenterología y mientras estuvo en la escuela de medicina, fue estudiante de medicina, él nunca le enseñaron a él la relación directa que hay con problemas de colon y problemas físicos. Él dice que la medicina se enfoca básicamente en los síntomas, como por ejemplo, una persona que tiene dolor de cabeza, tal vez le recomienden aspirina, que es ácido salicílico.
pero eso no está yendo a la causa. O sea, te están dando aspirina no porque tu cuerpo le falta aspirina, o sea, a tu cuerpo no le hace falta la aspirina o el ácido salicílico, simplemente que es un síntoma que está siendo provocado por otra causa que no tiene nada que ver con la aspirina. Y esto es uno de los ejemplos que él da. Y también él pregunta, que te hagas estas preguntas tú allá que me estás escuchando en el día de hoy, estas personas que ya están con Northwestern University, que ya han usado los productos, o estas personas que están por primera vez que no lo han usado, hazte esta pregunta. Tú tienes estos síntomas: aumento de peso, estás subiendo de peso, o estás en sobrepeso, estás en obesidad, tienes poca energía, te dan dolores de cabeza esporádicos, o tienes migraña, te dan migraña, dolor en las articulaciones, celulitis, problemas en la piel, acné, indigestión, estreñimiento, acidez y reflujo, síntomas premenstruales, menopausia, pérdida de memoria y depresión. ¿De casualidad tienes alguno de estos síntomas? Pues estos síntomas provienen por un colon intoxicado. La causa número 1 de los problemas de salud es la autointoxicación. Lo repito, la causa número 1 de los problemas de salud es la autointoxicación, y es causado por sus malos estilos de vida y alimenticio, y en muchas de las personas por ignorancia, porque están ignorantes a lo que es una limpieza gastrointestinal, están ignorantes a lo que es una buena alimentación, o están ignorantes a llevar un buen estilo de vida. La principal causa común de autointoxicación es el pobre funcionamiento digestivo o la mala salud del colon. Y aquí yo voy a mencionar, vamos a mencionar aquí una información bien interesante. ¿Cómo es que ocurre una intoxicación en el cuerpo de uno? ¿Cómo ocurre? Primero, el exceso de carbohidratos refinados. Personas que comen carbohidratos en exceso, y la peligrosa azúcar, que hoy día a casi todos los alimentos que hay en el mercado le echan azúcar, aunque no te lo diga la etiqueta, te lo echan en diferentes formas, y tampoco obligan al manufacturero que diga si tiene o no tiene azúcar, porque estarían revelando su receta. Y el norteamericano promedio consume unos 70 kilos de azúcar refinada al año. Y esto promueve a lo que es la inflamación gastrointestinal o inflamación en otras partes del cuerpo. Una de las causas principales de la intoxicación viene siendo la disminución del consumo de fibras naturales. Esto es resultado de la industrialización de los alimentos, que se les ha modificado su naturaleza, y eso es una de las problemáticas más grandes que tenemos cuando hablamos de intoxicación. Y esto le da un estímulo al colon para que se mueva, y por otra parte para que se limpie las toxinas. Entre el 20 y 40% de la población de los Estados Unidos tiene estreñimiento, lo que aumenta las bacterias malas y la putrefacción, y esto genera químicos que inducen a enfermedades crónicas, que más adelante vamos a hablar de eso. También está el balance ácido-alcalino, tiene que ver con la intoxicación de nuestro colon, que favorece la inflamación. El desbalance en los macronutrientes como el calcio y micronutrientes como el zinc. En refinar los alimentos se pierden estos minerales. Muchas enfermedades son debido a esto que yo acabo de explicar en estos momentos. Y otras causas de la intoxicación es la deficiencia de los omega 3, que son fundamentales para la buena salud. Y el desbalance entre sodio y potasio también es una de las causas de inflamación gastrointestinal, y los alimentos de ahora tienen sodio de más, demasiado de sodio. Y hay muchos alimentos que son dulces, pero son dulces para poder disfrazar el tanto sodio que tienen, como son las Coca-Cola y los diferentes tipos de refrescos que hay en el mercado. Y la toxicidad es común hoy día. Hoy día, casi todo, el aire, el agua, no es lo mismo que hace 200, 300 años atrás. Por lo tanto, él dice que la toxicidad es muy común, y que se usa para eliminar las toxinas y desinflamar. Ya mismo lo vamos a estar hablando más adelante. Y ahora vamos aquí, como él dice el doctor Anthony Baxter, el profesor de gastroenterología en Nueva York. Él dice que después de concluir un estudio personal que él hizo por 25 años con más de 5,000 casos, cada médico debe darse cuenta que las toxinas del intestino son las causantes principales de muchos trastornos y problemas de salud en el cuerpo humano. Nunca le enseñaron la relación de colon tóxico con los problemas físicos mientras él estudió gastroenterología hace par de años atrás.
¿Cómo se intoxica el colon? Ahorita hablamos un poco, acabo de explicar anteriormente cómo se intoxicaba, pero aquí él añade otras cosas. Y él dice, cuando uno come, la comida llega al estómago, se mezcla con ácido clorhídrico, forma el quimo, que es como la comida triturada, llega al intestino delgado, se absorben esos alimentos en las vellosidades intestinales y pasa al intestino grueso, y de ahí lo expulsa, la persona lo saca del cuerpo. El intestino delgado mide más de 25 pies de largo. El comer alimentos tóxicos, mucha grasa, muchos azúcares, carbohidratos refinados, va formando poco a poco una capa mucosa gruesa que se acumula sobre estos vellos intestinales e impiden la absorción de los nutrientes al cuerpo. Y no importa los suplementos y las vitaminas que la persona utilice, no va a funcionar. Es como yo he explicado en presentaciones vivenciales. Imagínate lo voy a explicar como lo explicó Pedrito Hernández, que entiendo que es lo más fácil para poder visualizarlo en estos momentos. Imagínate una alfombra. Esa alfombra tiene unos vellos, ¿verdad? Imagínate, esos son los vellos intestinales, es que se absorben las moléculas de los alimentos, pero por encima de esa alfombra hay como caramelo, y ese caramelo no es tan fácil de remover, y los alimentos no pueden ser absorbidos por esos vellos intestinales, y cuando uno hace la limpieza, eso se remueve, y vamos a ver más adelante cómo es que se remueve. Y se supone que una persona vaya al baño de 2 a 3 veces al día, pero esto casi nunca ocurre en la mayoría de los casos. Una persona cuando va al baño debe ir sin esfuerzo, se supone que no haya olor y que esté bien formada el excremento. Y el doctor Norman Walker fue uno de los pioneros en la limpieza del colon. Este doctor ya falleció, pero murió a los 109 años y siempre estuvo la filosofía que un colon limpio era equivalencia a longevidad, y lo demostró con los 109 años. A esa edad fue que él murió. Este doctor afirmó que de 100,000 autopsias que él atendió, había menos de 10% de colon normales. O sea, que más del 90% de los colon que él vio en las autopsias estaban intoxicados, estaban deformes, tenían distorsiones. En otras palabras, no estaban funcionando correctamente al momento de las muertes de esas personas. El doctor William Hunter dice que el colon es el sistema de drenaje del cuerpo, pero con descuido y abuso se vuelve un pozo séptico dentro de tu cuerpo, lleno de toxinas que se dispersan por todo el cuerpo y van envenenando poco a poco tu sangre. Cada vez que uno coma, debe ir al baño como los bebés. Eso lo dice el doctor. ¿Y qué pasa cuando no pasa esto? Ok, imagínate que tú coges un pedazo de steak o un pedazo de pollo. Imagínate esto, estás en la cocina de tu casa, tienes el pollo o el steak, lo vas a echar en una bolsa plástica, lo vas a envolver y lo vas a poner encima de la estufa y lo vas a dejar ahí 2 y 3 días. ¿Qué va a pasar con ese steak? Imagínate un mes, imagínate un año. Esa carne, cuando ese colon no está funcionando correctamente y la persona no está yendo al baño adecuadamente, eso mismo que está ocurriendo dentro de la bolsa, encima de tu estufa, según van pasando los días, va a ocurrir con ciertas fibras de la carne que se van a quedar en el intestino grueso, pudriéndose según va pasando el tiempo. Y esto es un paralelo que él hace para que las personas puedan entender qué está ocurriendo cuando una persona no va adecuadamente al baño. Y poco a poco el colon se va distorsionando. Por ejemplo, cuando el colon se empieza a distorsionar, hay algo que se llama diverticulitis, que son bolsas que se forman alrededor del colon debido al estrés de no evacuar con frecuencia, y dentro de esas pequeñas bolsas pueden ocurrir infecciones, y esto se puede evitar limpiando su intestino con frecuencia. Escuche bien, personas que tienen diverticulitis, usted puede ayudar a esa condición con una buena limpieza intestinal y después dándoselo periódicamente. Y si usted no tiene ninguna de las condiciones que yo voy a mencionar, más le vale que se mantenga cuidando su cuerpo por el resto de su vida para nunca llegar a esto. También cuando hablamos del síndrome del colon irritable, esto es que las heces, el excremento es del ancho de un lápiz. Imagínate un bolígrafo, un lápiz, que la persona cuando va al baño, más o menos ese es el ancho de la heces de esa persona. O también le puede dar diarrea. La persona o le da estreñimiento, le da diarrea, o sea, no. Son personas que no son felices, son personas que sufren mucho en el desayuno, después del desayuno van 2 y 3 veces al baño, cuando comen se sienten incómodas, tienen que andar con papeles de baño en los bolsillos, en las carteras, etcétera.
porque no saben en qué momento van a ir al baño. Y ese tamaño del lápiz ocurre en una parte del intestino grueso que se llama el sigmoide, que es la parte que está cerca al recto. Eso se atrofia y se pone como forma de un lapicito, se pone finita. Y esa parte está finita, pero toda la otra parte del intestino grueso se va agrandando cada vez más, porque la persona, como no va con frecuencia al baño, por eso es que se atrofia. Y eso va creciendo cada vez más y va deformando, creando otras condiciones. Y importante que el intestino grueso, en el intestino grueso ascendente que está en la parte derecha tuya, en tu parte derecha, entre la pelvis y la costilla, más o menos por ahí es el ascendente, y él dobla hacia tu mano izquierda, cuando va llegando a la costilla que se encuentra con el hígado, aproximadamente dobla hacia la izquierda, y en ese codito que hay ahí, muchas veces ese codito se tapa con excremento viejo, y lo que hace es que genera presión en el hígado, afectando el funcionamiento del hígado, que ahorita vamos a hablar más adelante cómo es que lo afecta. Hay personas que le hacen la colostomía, y esto es que le remueven un pedazo del colon y la materia fecal pasa a través de un orificio en el abdomen hacia una bolsita. Hay muchas personas que han pasado por esto. También tenemos personas que tienen problemas de sobrepeso. 7 de cada 10 personas están en sobrepeso y obesidad. Y uno de los factores principales en esta condición es un colon tóxico que promueve el sobrepeso y la obesidad. De hecho, hoy día que esto se está empezando a estudiar, esto es nuevo en la medicina, hoy día los científicos están estudiando que cómo es posible que la flora bacteriana de una persona que esté slender, que esté flaquita, se la deja a consumir a una persona que está obesa, y esa persona automáticamente empieza a bajar. Ya lo aprobaron en ratas y lo están ya poco a poco probándolo en seres humanos, y esto está en etapa inicial, pero es algo que ha dejado impresionado a la ciencia, la importancia que tiene la flora bacteriana cuando hablamos de condiciones y enfermedades, especialmente sobrepeso u obesidad. La desintoxicación y la pérdida de peso permanente van de la mano porque tratan con la causa, no con los síntomas. Hay muchas personas que hablan de bajar de peso, inclusive tengo 2 amigos míos que trabajan control de peso, y ninguno de ellos hablaban de limpieza intestinal hasta que conocieron Unicity. Y este doctor dice bien claro que cuando tú coges de la mano la limpieza intestinal y la combinas con dieta, ejercicio, los resultados se multiplica en esas personas. Y una persona que no enlace la limpieza intestinal a cualquier programa de control de peso o pérdida de peso, no está yendo a la causa, no está resolviendo el problema. Y eso lo dice el doctor. Y el colon se puede agrandar hasta 5 veces su tamaño normal, debido al excremento incrustado en el colon que no está siendo eliminado correctamente. Hay personas que, aunque no padezcan de estreñimiento, su colon se agranda hasta 5 veces. Y una persona normal, una persona común y corriente, tiene mínimo 7 libras de excremento. Pero un adulto puede tener de 5 hasta 30 libras de materia fecal, y han habido casos aislados que tienen más de 30 libras de materia fecal, según el doctor que mencioné anteriormente. La mayoría de las personas tienen mínimo 7 libras de materia fecal. Imagínense eso, en su intestino grueso. Y se ha visto que cuando pierden mucho peso después de una limpieza, por ejemplo con el Clean, su estómago mejora su funcionamiento, que eso lo hemos visto mucho aquí con nosotros en la compañía. Uno de los factores principales para el aumento de peso es colon tóxico, la acumulación de desechos en el colon, y la otra, él dice que es el metabolismo. Los desechos tóxicos pueden agotar nuestra energía porque una vez esas sustancias entran al cuerpo, provocan una disminución en las reacciones del metabolismo celular y sobrecargan las glándulas, órganos, etcétera, sobrecarga. La clave de la limpieza periódica es evitar que las toxinas se acumulen en otras partes del cuerpo. Una vez se limpia el colon, es más probable que el metabolismo mejore. Y eso lo hemos visto mucho aquí nosotros con muchas personas que han usado el producto para perder peso. Hay personas que se enfocan en perder peso con métodos que solo se basan en quemar grasa, pero eso no resuelve el problema. Al contrario, su metabolismo se pone más lento,
debido a los problemas intestinales. No existe una pastilla mágica, no existe Adipez, no existe ningún fármaco que te pueda apoyar a bajar más rápido de peso que tú cambiando el estilo de vida, tu alimentación, ejercicio, una buena limpieza en todos tus filtros, no tan solo el colon, hay otros filtros que también se deberían limpiar, que en otras llamadas podemos hablar de eso. Pregunta, ¿de casualidad ustedes conocen personas que tienen celulitis? Hombre, mujer. La mayoría de las mujeres no les gusta la celulitis. Hay poquitas que sí, ¿verdad? Pero hay otras que la mayoría no les gusta. La mayoría de las personas con celulitis es que tienen toxinas de más y también almacenan altas concentraciones de triglicéridos en esas áreas donde se encuentran esas toxinas. Ahora, yo les pregunto a ustedes lo siguiente, ¿cuál es la solución? Mucha gente dice, ¿cuál es la solución a esto? Hay personas que dicen, porque son ignorantes, los laxantes no resuelven nada, al contrario, irritan el sistema digestivo y eso agrava el problema, lo agrava. Hay algo que se llama síndrome del sistema digestivo tóxico, y eso es que, imagínate la basura en su baño, imagínate en el baño de tu casa, tú estás en el baño de tu casa, y esa basura del baño se sigue echando, pero tú no la botas, la dejas ahí. Llevas 3 meses con la basura ahí. ¿Tú sabes la peste que va a tener ese baño? Pues a eso se refieren cuando hablan el síndrome del sistema digestivo tóxico, es que la comida podrida en el colon se va acumulando y como consecuencia se forman químicos tóxicos como desbalance en la flora intestinal provocado por alteración por las bacterias malas. Se empiezan a desarrollar hongos y parásitos, entre ellos el famoso hongo cándida. El hongo cándida es parte de tu cuerpo, él compone un 10% de tu flora bacteriana, pero cuando se sale de proporción ese hongo es devastador. Y las micotoxinas que provoca ese hongo fueron utilizadas en la Segunda Guerra Mundial para matar gente. Y si tú tienes hongo cándida, que todos tenemos, pero cuando se sale de proporción, tú tienes un enemigo letal dentro de tu cuerpo. Imagínate esto. Imagínate que estás desayunando con un pan rico, un pan integral, bien rico, o un pan criollo, como te guste, no importa, el pan que te guste. Imagínate ese pan bien rico. Ahora, imagínate el hongo que le sale al pan. Y ese pan está lleno de hongo. Imagínatelo. Pues ese hongo, así mismo como está en el pan, así mismo se pone todo tu intestino grueso, intestino delgado, inclusive el hongo cándida. Tiene como 2 pullitas, como 2 patitas que se van incrustando a través del intestino grueso y esas patitas forman unos orificios y por ahí se permean moléculas de alimentos. Y entonces el sistema inmunológico detecta esas moléculas y como no las conoce, empiezan las enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, la famosa tiroiditis Hashimoto, etcétera. Muchas enfermedades autoinmunes son causadas porque ese hongo está haciendo orificios en el intestino grueso. Si no me equivoco, se llama síndrome, el Gut-Leaky Syndrome, sí, algo así se llama ese síndrome, y eso es como un intestino grueso, es como un colador, por ahí se permea todo, y esas moléculas salen, y ese hongo también sale, y ese hongo se aloja en todas las articulaciones. Hay gente que le han diagnosticado osteoartritis, y lo menos que tienen es osteoartritis, no es ninguna artritis, lo están medicando simplemente porque tiene altas concentraciones de hongo cándida alrededor de sus coyunturas y fue confundida con una osteoartritis y después que usan el clean de nosotros se le quita el dolor. Eso ha pasado en cientos de casos aquí en Puerto Rico. Y aparte de eso, ese hongo se puede alojar alrededor de los órganos, de diferentes órganos. Y cuando ese hongo se encuentra con un cáncer, hace que el cáncer se prolifere más rápido. Y cuando las personas tienen mucho excremento acumulado, hay algo que se llama colon caído. El colon pasa por aquí, por el abdomen y tiende a caerse, ejerciendo presión en el sistema reproductor del hombre y de la mujer. Y cuando se cae el intestino, ejerce presión en la vejiga, en la próstata, en la mujer, en el útero, en los órganos femeninos, el útero, ovario, causa infecciones femeninas, quistes, infertilidad en el hombre, hace presión en la próstata, le dan problemas, se le inflama, disfunción eréctil, infertilidad, falta de interés sexual, no tiene deseo sexual, y simplemente es porque el intestino está sumamente agrandado. Escucha esto. Este doctor se llama Satterley y él dice que 518 casos de problemas mentales
que incluían pérdida de memoria y concentración e irritabilidad, falta de confianza, preocupación excesiva y sin razón, depresión y tendencia suicida estaban relacionadas con el síndrome de colon irritable. Y este doctor Satterley es un doctor muy famoso, lo pueden buscar, y indicó esas palabras que yo acabo de citar. Más de 60 millones de personas en los Estados Unidos sufren de agrura, indigestión y acidez. Estos son síntomas de un colon tóxico. Para que ustedes entiendan las consecuencias desde el síndrome de colon irritable, estreñimiento, autointoxicación, necesitamos entender los principales síntomas de eliminación del cuerpo. Hay 5 vías principales para eliminar desechos del cuerpo, pero ninguna está designada para eliminar toxinas, excepto el colon. Ok. Por ejemplo, el colon. Ya hablamos del megacolon, que se puede aumentar hasta 5 veces su tamaño normal. Y ustedes han visto esas personas flaquitas, que son flacas, pero tienen una barriguita, son pipones, piernas flacas y pipones. Pues esos son personas que tienen megacolon. Su colon está agrandado y a la misma vez está ejerciendo presión en el hígado y lo está inflamando. Y también tienen halitosis, que es mal aliento. Y esta halitosis es provocada porque las toxinas se absorben en el cuerpo y se exhalan por medio de los pulmones. ¿Alguna vez usted ha hablado con una persona que le apesta la boca? Cuando usted vuelve a hablar con una persona así inteligentemente, déle un cleanse. Número 2, segunda vía de eliminación, el hígado. El hígado es para filtrar sangre. Si el colon se tapa, el hígado tiene que sufrir las consecuencias y algunos síntomas son, hay personas que le da dolor de cabeza, migraña. Esto se debe a que el cerebro está enviando un mensaje por la sangre tóxica que le está llegando al cerebro. Poca energía, problemas de memoria, porque si la sangre está tóxica, usted no puede pensar bien. También le da pérdida de interés sexual y el colesterol empieza a subir, porque el hígado es el principal portador de las grasas a la sangre. Y si él está congestionado, puede tener problemas para mantener su colesterol. Mira esta parte aquí. ¿Qué pasa cuando el intestino no está limpio? Una de las funciones del intestino es recuperar el agua que utilizamos para hacer la digestión. Si no recuperamos el agua, tendríamos diarrea. ¿De cuánta agua yo estoy hablando en estos momentos? Un adulto necesita 5 litros de agua para la digestión. ¿De dónde salen los 5 litros? 2.5 litros son de jugo gástrico, que eso es agua con ácido clorhídrico. Jugos biliares, que eso es agua con bilis. Jugos pancreáticos, que eso es agua con enzimas pancreáticas, etc. Estos líquidos ayudan a que el intestino delgado pueda absorber mejor los nutrientes. Ahora, esos 5 litros de agua llegan al intestino grueso junto a los desechos y el cuerpo tiene que recuperar esos 5 litros de agua. Imagínate cada vez que tú desayunas, se perdieron 5 litros. Almorzaste 5 litros, cenas 5 litros. Cuando tú vienes a ver, en un día has perdido 15 a 20 litros, tú hubieses muerto. Por eso es que el intestino grueso es bien importante que lo mantenga en óptimas condiciones. El intestino recupera el agua y esa agua vuelve a la sangre. Pero ¿cómo es que esa agua vuelve a la sangre? Esta parte la voy a explicar técnica porque sé que hay muchos médicos conectados. ¿Cómo es que el intestino devuelve esa agua al hígado? A la sangre, pero primero llega al hígado. La vena hemorroidal desemboca en la vena mesentérica inferior y esta desemboca en el sistema porta y desemboca en el hígado. Así es que llega el agua del intestino grueso al hígado. Toda el agua que se recupera va al hígado. Los excrementos se pegan a las paredes del intestino grueso. Ese excremento se pega. Por eso cuando un gastro le va a hacer una colonoscopía, lo limpia de un día para otro para despegar todo ese caparazón de excremento que se queda pegado para él poder hacer los análisis y poder observar bien el intestino grueso. Y como ese excremento se pega al intestino, al absorber el agua, lo que llega al hígado es agua con trazas de excremento. Hay gente que le da hepatitis y no sabe por qué le da hepatitis. Ay, pero ¿por qué me dio hepatitis? Pues bien sencillo, tómate un poco de agua con excremento, dilúyela y tómatela para que sepas de dónde va a salir la hepatitis. ¿Y cómo es posible que, por ejemplo, personas con hepatitis, tú le das la cura y le estás enviando un medicamento, pero por otro lado le estás dando agua con materia fecal al hígado? Un paciente que tiene cáncer, escucha esto, un paciente que tiene cáncer o que tuvo cáncer, un paciente que tiene cáncer, que le están dando quimioterapia, que de por sí la quimioterapia es hepatotóxica y además le estás enviando agua fecales del colon
les envías ácidos grasos de desecho. Escucha esto bien, mira qué curioso. Al iniciar los tratamientos de pacientes con cáncer, la segunda parada del cáncer habitualmente es en el hígado. Si tú no dejas de enviarle aguas fecales al hígado, la quimioterapia va a dañar el hígado. Por eso es que hay que hablar de medicina complementaria, hay que complementar las dos para potenciar los resultados. Si un paciente con cáncer que está en quimio se le está limpiando esos intestinos constantemente, la quimioterapia puede ser más efectiva. Hay personas que han salido del cáncer, llevan años ya curados, gracias a Dios, están sanos, y le dan calentones en el cuerpo, estreñimiento por muchísimos años, y después que limpian el sistema empiezan a mejorar. Esa es la segunda vía de eliminación, que es el hígado. La tercera se llama los riñones. Estos se recargan y la consecuencia puede ser presión alta, dolores de espalda, baja, infecciones de orina. Y esto pasa cuando el colon está tapado. La cuarta vía de eliminación son los pulmones. Gente que le da asma, alergia, congestión nasal, infección pulmonar por el colon tapado. Y el último órgano de vía de escape es la piel. Si el colon está tapado y no está funcionando bien, el hígado, para colmo, también está congestionado, la piel se convierte en una válvula de escape para el hígado y para los riñones. Hay gente que le da eczema, acné, psoriasis, dermatitis, etcétera, y hemos visto como en muchos casos, con una buena limpieza intestinal, estas condiciones mejoran drásticamente. Y acuérdese, en condiciones de piel, usted puede ir donde las chicas de las estéticas o al dermatólogo, que ellos, combinado con lo que usted puede usar de Unifity, va a haber resultados drásticos. Por eso hay que hablar de medicina complementaria, donde las dos puedan unirse. Ahora vamos a hablar de las recomendaciones. Primero que todo, si usted es una persona que come malísimo, come mucha comida chatarra, pues tienes que hacer mejorías. Yo no soy nutricionista, pero vaya donde uno para que lo oriente cómo comer bien, o donde nuestros amigos nutriólogos allá en México. Segundo, todo el mundo sabe que tiene que hacer ejercicio, no tienes que ser un freak del gimnasio, pero por lo menos con que camines o yogues 3 veces en semana, mínimo 15 minutos, eso va a ayudar a tu metabolismo y a la misma vez a eliminar toxina de tu cuerpo y a poner a tus glándulas a funcionar correctamente. Y el primer producto que toda persona para una limpieza intestinal debería utilizar se llama el Cleanse, Unifity Cleanse. ¿Por qué Unifity Cleanse? Primero, que la fibra que contiene Unifity Cleanse, eso no es una fibra común, no voy a entrar en detalles e ingredientes, lo podemos hacer en una capacitación más adelante, pero esa fibra es como el scrub, va a limpiar todas las paredes del intestino, y en el intestino grueso, todo ese excremento que yo hablo ahorita que está pegado, todo ese hongo cándida, bacterias malas, todo se va alojando en las paredes del intestino, y esa fibra va a limpiar, es como va a barrer ese intestino grueso, sacando ese excremento, y esto es por 30 días consecutivos, esto no es una limpieza de un día ni 2 días, va a limpiar todo el intestino, poco a poco. Importante, hay personas que empiezan el Unifity Cleanse y están 1 o 2 días que no van al baño, y eso es un indicativo que usted pueda tener una obstrucción en el intestino. Obstrucción es que hay un canto de excremento pegado que lleva años ahí, no se ha podido despegar, y como la fibra está empujando mucho excremento hacia el recto, se forma un tapón. Pero no quiere decir que va a estar toda la vía tapado. En algún momento eso va a destapar. Y cuando se destape, prepárate que vas a botar como 10 libras nada más en un día. Eso te lo voy a garantizar. El próximo, el Cleanse, contiene el Parawit Plus. Ese Parawit Plus es un desparasitador y él lo que hace es que inmoviliza y elimina parásitos que puedan estar alojados en tu cuerpo que no deben estar ahí. Y hay muchos casos donde los parásitos crean resistencia. Y cuando la persona empieza con el Cleanse, le da dolor de cabeza, le da náusea. Ha habido mujeres que han confundido los síntomas de resistencia de parásitos con embarazo. Lo han confundido. Ay, estoy embarazada. No estás embarazada. Eso es un parásito que vas a sacar de ahí mismo de tu cuerpo. Y eso también es importante que lo tengas en cuenta cuando estás usando el Cleanse. Y si tienes esa sintomatología que yo acabo de explicar anteriormente, es una gran posibilidad de que sea resistencia a algún parásito. Hay gente que no tiene estreñimiento y empieza el Cleanse y de momento se estreñen por 2 y 3 días. Tranquilo, con calma, lo posible, la experiencia aquí en Puerto Rico con muchos de los médicos es que hay alguna resistencia a ese parásito y en cualquier momento tú vas a ir al baño. Y el último producto del Cleanse puede ser aloe vera o el té,
Y ese es el lubricante, ese es el que va a expulsar todo el excremento que despega toda la fibra y elimina el desparasitador, los microorganismos. En mi experiencia, el Natur's Tea, el té, el cleanse con el té, en mi experiencia personal, es mucho más poderoso que el aloe vera, porque el Natur's Tea contiene unos ingredientes que ayudan a limpiar los riñones también, los riñones, los pulmones, la vejiga. Hay personas que van a orinar y ven como una baba, un flujo, en el caso de las féminas, y eso es que está limpiando la vejiga. Esto es el caso del Natur's Tea. Y también hemos visto que con el cleanse, muchas mujeres con problemas premenstruales mejoran drásticamente. El otro producto para una limpieza intestinal óptima, aparte de cleanse, se llama el probiótico de Unicity. No el probiótico que venden en la farmacia de la esquina, que viene de China, que cuesta $2. Ese mismo es el que nos sirve. Escucha bien esto. El probiótico de nosotros, primero, que está microencapsulado. Segundo, que contiene prebióticos. Prebiótico es una cosa y probiótico es otra. Son dos cosas diferentes. Y para que un probiótico contenga prebiótico, los dos juntos en el mismo empaque, es bien difícil porque es costoso. Le cuesta dinero a las compañías. Muchas de las compañías que hay por ahí over counter no están dispuestas a hacer productos de calidad como nosotros en Unicity. El probiótico de nosotros está en el PDR y eso nos pone adelante dentro de la industria. Como es microcapsulado, esas bacterias buenas, probióticos son bacterias buenas, esas bacterias buenas, cuando llegan a los ácidos del sistema digestivo, o sea, del estómago, se permanecen. Ellas no mueren con los ácidos del estómago. Por lo tanto, al pasar la digestión, cuando llegan a los intestinos, llega de un 95 a un 99% ese probiótico. O sea que prácticamente está llegando el probiótico completo a donde tiene que llegar. Y los prebióticos son alimentos que no se digieren y que ayudan al crecimiento y a la proliferación de las bacterias benéficas que son los probióticos. Y los prebióticos provienen de algunas fuentes, de algunas frutas, vegetales, esos son los prebióticos, y los probióticos son las bacterias buenas. Y algo importante, el probiótico de nosotros tiene prebióticos y se llama fructooligosacáridos para los médicos que me están escuchando. Y contiene varios probióticos como el Lactobacillus acidophilus, que eso es la cepa más importante, y hay varios más que ayudan a eliminar las molestias ocasionadas en los intestinos. Hay gente que le molesta los intestinos, que se pasa con dolor de gases, tienen que supuestamente gases alojadas en los intestinos, indigestión, acidez, reflujo, y el probiótico ayuda a mejorar esas condiciones en esas personas, aparte de que mantiene la microflora saludable y mantiene el tracto intestinal saludable y ayuda a mantener la respuesta inmune en óptimas condiciones. Para una limpieza intestinal óptima, lo que es el cleanse, lo que es el probiótico, el Leaf Aloe. Leaf Aloe es un gran producto, es una combinación de diferentes aloe vera y ayuda a limpiar las vellosidades intestinales en el intestino delgado y alcaliniza los procesos durante la digestión, mejorando la acidez y reflujo. Lo voy a repetir, el Leaf Aloe es un producto que ayuda, ¿se acuerda de la alfombra que yo hablé con el caramelo? El Leaf Aloe ayuda a remover ese caramelo de esas vellosidades intestinales y ayuda a alcalinizar los procesos durante la digestión, mejorando lo que es acidez y reflujo en las personas que contengan esa condición. Y otro producto es el matcha. El matcha ayuda primero a crear el balance entre sodio y potasio, que hoy día sabemos que la mayoría de las comidas que existen son bien altas en sodio, ayuda a nivelar ese balance entre sodio y potasio. Además de eso, es un antiinflamatorio por naturaleza. Cuando una persona tiene un colon tóxico, el colon está inflamado y el matcha lo va a desinflamar porque es bien alto en catequinas, aparte de que va a llevar más sangre a los intestinos, mejorando el movimiento periférico de los intestinos para que la comida salga más rápido del cuerpo. Acuérdase que mientras más tarde la comida en salir del cuerpo, más desecho usted acumula. Y el matcha va a ayudar a que usted pueda expulsar la comida más rápido, porque él mejora el funcionamiento, el movimiento periférico en el intestino, porque lleva más oxígeno, lleva más sangre. Y eso hace que usted mejore los intestinos. Y el último producto es el omega 3. Porque el omega 3 ayuda a mantener el balance de grasas en el cuerpo,
y a la misma vez ayudan a ese colon a desinflamarlo lo más rápido posible. Repito, para una limpieza intestinal en óptimas condiciones, el Cleanse, Matcha, Omega 3, el probiótico y Leaf Aloe. Estos productos yo les garantizo que van a mantener o van a coger su intestino o su colon y lo van a llevar a unas condiciones sumamente óptimas. Y que tan pronto empiece usted a usar esto, si tiene alguna de las condiciones que hablé o otras condiciones que no hablé, que también van a mejorar con lo que acabo de explicar, pues cuando usted limpie el colon, usted en menos de una semana, usted ve la diferencia en su cuerpo, cómo usted empieza a sentir, la piel se ve mucho más hermosa, el pelo, usted va a ver el resultado rápido si usted empieza a hacer esto desde hoy. Gente, mañana lunes a las 7 de la noche, mañana lunes tenemos en Puerto Rico a nuestro director de venta Nelson Villegas, el cual nos va a estar capacitando en el plan de compensación de Puerto Rico y América Latina, que yo los exhorto, les invito a ustedes mañana que lleguen a ese evento para que aprendan y puedan entender el plan de compensación. Y antes de eso va a haber una presentación de productos donde se va a explicar la ciencia detrás de los productos, y yo los invito a que lleven la mayor cantidad de personas para que conozcan la ciencia de los productos, y aquel que quiera conocer más del plan de compensación se puede quedar con nosotros en la segunda parte, y tú que ya estás con nosotros, tú tienes que estar allí para que entiendas cómo es que se suben los próximos rangos y cuál es nuestro plan de compensación. Y el jueves a las 7 de la noche estamos en IHOP de Barceloneta con una presentación de productos y de negocios a las 7 en IHOP de Barceloneta. Así que también los invito a toda la gente del área norte que se den cita en Barceloneta los jueves a las 7. Y acuérdate, mañana a las 7 de la noche, presentación de la ciencia de los productos, y el director de ventas de América Latina, Nelson Villegas, estará explicando el plan de compensación para América Latina. Buenas noches y Dios los bendiga.